Esta es la presentación del proyecto Data Driven Instructional Design Over Visualization Support, parte de la asignatura Tópicos de Información y Tecnología de Gestión, dictado por la doctora Cecilia Aragón. Este proyecto es desarrollado por Humberto Farías, Gabriela Montenegro y Eliana Provenel. El contexto o motivación de nuestro proyecto parte ante la creciente necesidad de formar capital humano avanzado por las instituciones de educación superior, donde éstas han apuntado a la educación a distancia como una nueva forma de cumplir esta necesidad. Además, los Learning Management Systems han permitido un avance tecnológico sustantivo que permite capturar cada vez con más detalle la interacción de los estudiantes con estas plataformas. Ante estos dos antecedentes es que proponemos el uso de visualizaciones para apoyar el diseño instruccional de los cursos. En específico, permitir a los diseñadores instruccionales verificar si existe una correlación entre su planificación y los perfiles reales de aprendizaje de los estudiantes. Pero ¿cómo se diseñan actualmente los cursos? Un curso a distancia es diseñado a partir de metodologías de enseñanza-aprendizaje basados en la versión presencial y también en recomendaciones teóricas, además de la propia experiencia del diseñador instruccional. Nosotros proponemos tomar los recursos o tecnologías de la educación a distancia, además del diseño instruccional basado en visualizaciones que den soporte a este proceso. Por lo que podemos definir nuestros objetivos como visualizar patrones o tendencias que permitan apoyar el diseño instruccional de nuevos cursos o mejorar los existentes, validar si existe concordancia entre la planificación y perfiles de aprendizaje proyectados por los diseñadores instruccionales versus los reales mediante el uso de codificaciones visuales de los datos del proceso formativo. Para esto, dividiremos nuestro proyecto en dos etapas iniciales para una etapa final de visualización. La primera, partiremos con los datos de la plataforma edX, donde tenemos datos de una menor granularidad, pero más de ellos, y nos permitirán guiar nuestras preguntas, como por ejemplo, ¿qué recurso de aprendizaje es el que más se utiliza? Pasaremos a continuación a un dataset con menor granularidad, con mayor granularidad, donde llegamos al detalle de la interacción con cada recurso de aprendizaje por parte del estudiante. Y esto veremos si se mantiene la tendencia del dataset mayor, y en este caso usaremos el dataset de la Universidad de La Serena, que es importante destacar, usa la misma plataforma que es OpenEDX. Finalmente, a partir de estos datos, usando Tableau, visualizaremos patrones o tendencias dentro de ellos. El dataset, como indicamos, el primero es de OpenEDX, cuenta con 18 atributos, alrededor de 65.000 filas. El dataset de la Universidad de La Serena cuenta con 12 atributos y alrededor de 35.000 filas. El origen de los datos podemos verlo en el costado derecho. Esta es una captura de la plataforma donde vemos que están las secciones, subsecciones. En cada una de subsecciones hay una secuencia de aprendizaje donde existen elementos como el video, problema y Google Documents, que de ahora en adelante llamaremos objetos de aprendizaje. Una parte importante en el proceso de visualización es el data cleaning. Para esto usamos la herramienta Trifaca y logramos normalizar mucha de nuestra información. Como nuestros usuarios hemos caracterizado a tres: el diseñador instruccional de la Universidad de La Serena, la encargada de desarrollo docente y tecnología educativa y la coordinadora de docencia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso. Dentro de las principales tareas que deben hacer estos usuarios es entregar las especificaciones de requerimientos para las visualizaciones, tener reuniones para validar propuestas de estas y finalmente indicar si estos sirven o no para el logro del objetivo. Las primeras visualizaciones las desarrollamos a partir de los datos de EDX. Para esto generamos dos reuniones, una con un usuario donde podemos visualizar estos gráficos, y a partir de estos gráficos el equipo generó una serie de gráficos en Tableau que en su mayoría logran capturar lo que el usuario planteó, pero no llegan al detalle que les fuera esperado. Además, en una reunión de equipo, generamos un draft de lo que podría ser un nuevo gráfico aprovechando la riqueza geográfica de los datos. Para esto también logramos generar una gráfica de geoposicionada donde podemos constatar que el video sigue siendo el mayor recurso a utilizar. Ahora
A partir de esta primera iteración es que proyectamos si es que efectivamente el video se mantiene en los cursos de pregrado en una universidad chilena como un elemento más utilizado. Para esto, ya con el dataset de la Universidad de La Serena, partimos con una nueva iteración con nuestros usuarios, pero esta vez preparamos dos gráficas. La primera, donde se ve el uso de los recursos de aprendizaje por sección y días del mes, y la segunda, que es el uso de recursos de aprendizaje versus secciones con uso de color para cada tipo de recurso. Sometimos a esta validación con los usuarios, primero con el diseñador instruccional de la Universidad de La Serena, en una reunión donde le indicó varias cosas, pero que en particular indica que a pesar de que el gráfico entrega cierta información, el nivel de detalle es demasiado. Le gustaría tener una vista más general en un comienzo. La encargada de desarrollo docente de tecnologías educativas indica que falta información en estos gráficos y que le gustaría conocer el grupo etario, por ejemplo, de los estudiantes. La coordinadora de docencia de la Universidad del Paraíso indica que hay cierta información que ella sí puede reconocer dentro de los gráficos. Por ejemplo, indica que existe una saturación de actividades en los cursos y el estudiante opta por los videos. Ella infiere esto a partir de la visualización. En una última etapa de esta iteración, fuimos un poco más allá y generamos un test de usabilidad a partir de las nuevas visualizaciones generadas, recogiendo toda la experiencia de las iteraciones anteriores. Para esto preparamos dos gráficos, un heatmap que a través del uso de color, reconociendo este como un elemento de preatención, permite visualizar el nivel de recursos del uso de aprendizaje de las unidades y subsecciones a lo largo de un periodo de tiempo. Esta visualización incorpora el concepto del mantra de Schirman, pues permite un overview de los cursos y el uso de todos los recursos de aprendizaje de este. Permite además filtrar por recursos de aprendizaje y permite hacer zoom en la línea de tiempo hasta la normalidad del día. Un segundo prototipo de Parallel Coordinate permite visualizar 6 variables del programa a la vez. Con esta codificación se representa de forma preliminar el perfil de aprendizaje del estudiante, que fue algo planteado por nuestro usuario. Sometimos estos gráficos a un test de usabilidad en donde la coordinadora de docencia de la Universidad de Valparaíso indica que sí logra distinguir un patrón con claridad. Se encontró interesante la información del despliegue de los datos, pero dice que no fue intuitivo la utilización de los filtros y no logra distinguir con claridad las distintas tonalidades del color. En el caso de Parallel Coordinate, no fue tan intuitivo seleccionar la línea de interacción, pero sí considera que la visualización logra aportar a los objetivos planteados. Se documentó esta visualización y se avanzó también con la encargada de desarrollo de tecnologías educativas de la Universidad de Valparaíso. En este caso, indica que el heatmap logra distinguir patrones con los colores más oscuros, pero considera que no ayuda al logro de los objetivos, pues se encuentra que falta información, por ejemplo, sobre la relación recurso-actividad. En el caso de Parallel Coordinate fue un poco más crítica, pues si bien indica que logra distinguir un patrón con claridad, no logra entender la idea de la visualización. Aún piensa que es una cantidad de recursos a nivel general y no ve cada línea es un alumno. Este usuario es importante destacar que trabaja en términos de gráfica con porcentaje, por lo que no ver esto en este gráfico le afectó y no lo comprendió. Esta información la incorporaremos en futuras iteraciones del proyecto. Finalmente, las visualizaciones podemos concluir de que la segunda iteración ya muestra resultados prometedores, como que es posible visualizar y a mitad del semestre cuando más se utiliza el recurso video. En el último mes, los cursos de la iteración con los recursos de aprendizaje es muy baja. Nuestros usuarios mostraron un creciente interés respecto a los resultados del presente trabajo. El diseñador instruccional considera que la visualización del HIPM le permite distinguir, por ejemplo, cuál es el video más usado. Esto es relevante y le puede ayudar a diseñar otros similares. Hay un consenso de que los videos son el que más se utilizan. Hay que seguir iterando en las visualizaciones según las sugerencias de los usuarios, pues el gráfico de Parallel Coordinate no fue del gusto de todos, debido a que no lo entendían en un principio. Debemos trabajar mejor esta visualización.